En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo nos relata dos milagros muy notables de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de esta niña y la curación de la hemorroísa, de aquella mujer que padecía flujo de sangre durante muchos años, 12 años, dice el Evangelio. Dos milagros muy grandes, especialmente la resurrección de esta niña, ¿no? En primer lugar, el tema de la muerte está aquí presente. Hace referencia a la muerte la primera lectura del libro de la sabiduría, diciendo claramente que Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte, dice el libro de la sabiduría. Dios creó al hombre para que nunca muriera. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Esa sería la respuesta de tantas preguntas, incluso de gente católica, que dice ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué se me murió tal o cual persona? Y con la tentación o la acción contra Dios. Rechazar a Dios o enojarse con Dios, si Dios existiera. Dios no hizo la muerte. Dios creó al hombre para que viviera. La muerte, permitida ciertamente por Dios, pero la muerte no es culpa de Dios. Entró por envidia del diablo y por aceptación, por caer en la tentación de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ahí toda la humanidad quedó infestada de alguna manera con ese castigo por el pecado, la muerte. Y el Señor vino a redimirnos, a salvarnos y a devolvernos la vida eterna. Aparece con claridad en este milagro, como en otros milagros de resurrecciones, como el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, tiene poder sobre la muerte. Es como retomar el origen, el milagro este de Cristo. Cristo iba a resucitar, con su muerte y con su resurrección iba a vencer la muerte para siempre. No dejando que sucediera, no permitiendo que no suceda, sino que transformando la muerte en un paso hacia la vida eterna. Dios mismo se hizo hombre y aceptó esa consecuencia del pecado en su cuerpo, se dirigió voluntariamente a la muerte para salvarnos de la muerte. Y entonces la muerte nuestra en Cristo es un paso a la vida eterna. Llama la atención que el Señor dice, cuando habla de la muerte, dice que es un sueño. La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. ¿Cómo se ríen muchos en el día de hoy cuando hablamos de la resurrección? ¿No? Jesús venció a la muerte. La niña no está muerta, está dormida, lo mismo dice cuando resucita a Lázaro, que ya llevaba 3 días de muerto. Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Los apóstoles decían, pero si está dormido entonces se va a curar. Y el Señor les habló claramente que era de la muerte. La muerte, que aparentemente es algo sin solución, sin retorno, ¿no? Pareciera que es para siempre, pues la muerte es transitoria. La muerte es como un dormir y el Señor nos resucitará. Así como resucitó a esta niña, a Lázaro, y como resucitó Él mismo de entre los muertos para no morir más. Dice San Pablo, es la aclamación que cantábamos antes del Evangelio, segunda carta a Timoteo, Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. En segundo lugar, el otro milagro, especialmente la curación de la hemorroísa.
esta mujer que con grandísima fe se acerca por detrás, después de haber padecido tanto, 12 años, haber malgastado o haber gastado su dinero buscando la solución en la medicina, dice, allí tengo la solución, voy a tocar a Jesús. Y con una fe grande, no quiso ni molestarlo, ni llamar la atención, ni hablarle siquiera, ni tocar su cuerpo, simplemente tocando su vestido. Voy a aprovechar que hay mucha gente allí, toco su vestido y me voy a curar. Una fe grande, ciertamente. Y el Señor quiso que eso no quedara oculto, porque podría haber quedado allí oculto. Ella hubiera recibido el milagro, nadie se entera. El Señor quiso que ese milagro, que esa fe de la mujer quede en la historia, ¿no? Quede como ejemplo para siempre, de humildad y de fe, enseñanza para nosotros. El Señor se hizo hombre, vino, tomó un cuerpo humano como el nuestro, sin dejar de ser Dios, se hace hombre para entrar en contacto con nosotros y así pudiéramos nosotros salvarnos. Él vino a tocar, ¿no? Toca a la niña, la toma de la mano y la resucita. Y se dejó tocar por esta mujer enferma, y la mujer se cura. Toca y se deja tocar. El Señor se hizo hombre especialmente para que podamos tocarlo o que Él nos toque a nosotros. El contacto con Jesús, allí está nuestra salvación. En tocarlo, literalmente, y en dejarnos tocar por Él. Para eso el Señor se hizo hombre, para que entremos en contacto con Él. En Él está la salvación. Pero ¿qué hacemos nosotros si el Señor vivió hace 2000 años? Qué privilegio aquellos que vivieron con Jesús y pudieron verlo, tocarlo, escucharlo, ¿no? Imaginemos la escena de esa niña, ¿no? Una niñita de 12 años muriendo. Me dicen que hay niños ahora que están padeciendo eso, con COVID, contagiados. Qué terrible situación en niños, para la persona, para el niño, la niña, para los familiares. Y que mueran, muchos mueren así, terrible es eso. El Señor, imaginemos esa situación, el Señor simplemente se dirige a la casa del jefe, de la hija del jefe o del jefe de la sinagoga, y le dice, basta que creas. Ya como que no lo iba a molestar al maestro, no lo molestes, ya se murió. Este hombre tenía fe, pero no una fe perfectísima. Creía que el Señor podía curar a su hija, pero ya resucitarla. Basta que creas. Y se dirige a la casa. Una fe mucho más grande tuvo el centurión, lo leíamos en el Evangelio de ayer. El centurión, que no era judío, un centurión pagano, jefe de soldados, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que lo digas y mi siervo se curará. Es una fe mucho más perfecta. Aquí el Señor va a tocar, ¿no? A tocar a la niña, a levantarla, niña, talita cum, levántate. Y la niña vuelve a la vida. También aquí está la fe. La mujer toca al Señor con mucha fe y el Señor le pide al papá, basta que creas. La fe es la que logra aquellos milagros. Tu fe te ha salvado, le dice a la hemorroísa. Cuando la pone en evidencia y la pone como ejemplo, dice, tu fe te ha curado, vete en paz. La importancia allí de la fe. Enseguida volvemos a la fe. Vuelvo al tema del contacto con Jesús. Qué dichosos los que vivieron en la época de Jesús, que pudieron verlo, tocarlo, escucharlo, estar junto a Él. Pero nosotros no somos menos dichosos, porque el Señor vino para quedarse y para llevar adelante su obra de la salvación hasta el fin de los tiempos. Dice hermosamente San León Magno, aquel gran papa, lo que era visible o sensible en Jesucristo pasó a los sacramentos de la Iglesia.
Lo que lograba aquello, ¿no?, tocar a Jesús con fe, lo podemos lograr por medio de los sacramentos. El Señor quiso realmente quedarse presente en su iglesia a través de los sacramentos. Signos sensibles y eficaces de la gracia. Esos son los sacramentos. Es un signo que nos muestra la presencia de Dios, eficaz de la gracia. Acercarme a un sacramento es tocar a Cristo o dejarme tocar por Él. Y eso produce milagros. Milagros espirituales en el corazón, transformación del corazón, resurrección del corazón y milagros también físicos. Cuántas curaciones y demás, de las cuales hemos sido testigos también en nuestra vida con los sacramentos. Cada sacramento tiene su gracia particular. Es Cristo que viene a mí. Claro que no basta acercarse a los sacramentos materialmente, por así decir, hay que acercarse con fe. Como aquellos que se acercaban a Jesús. No todos los que se acercaban a Jesús y lo tocaban conseguían la gracia. En esta ocasión nos dice el Evangelio que había una multitud y te están apretujando. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Si todo el mundo está ahí, una muchedumbre caminando, todos queriendo tocar a Jesús o escucharlo, conseguir algo de Él, pero solo entre esa multitud parece que solo una se acercó con fe. Y lo tocó ni siquiera su cuerpo. Decía San Ambrosio, tanta es la gracia de Cristo que no solo pasa a su cuerpo, la divinidad, ¿no?, la gracia de Dios impregna el cuerpo de Cristo, no solo su cuerpo, sino también sus vestidos. Todo lo que Él toca queda santificado. Esta mujer toca su vestido, pero lo toca con fe. Así tenemos que acercarnos a los sacramentos de la fe. Si no, de nada sirve. Y es realmente Cristo el que actúa en los sacramentos. Pensemos en la Sagrada Comunión. Es mucho más que tocarlo, es mucho más que tocar sus vestidos, es comerlo. En primer lugar, participar del sacrificio, ver a Cristo crucificado, verlo con los ojos de la fe, porque la misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, donde se derramó toda la gracia, toda la misericordia de Dios se derrama en la cruz. Cada Santa Misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Y Cristo resucita realmente en la Santa Misa, se renueva el misterio pascual, muerte y resurrección. Y luego, si estamos en gracia de Dios, recibimos a Jesús, que es mucho más que tocarlo, con todas las gracias que Él quiere comunicarme. Pues hay que trabajar en el tema de la fe entonces, acercarnos, porque la fe mueve montañas, dice el Señor, y la fe alcanza todos los milagros. La fe, que significa confianza. Si no consigo lo que deseo, no importa, Dios sabe por qué, Dios sabe cuánto. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y vamos a ser testigos en nuestra vida de un montón de milagros, que a veces son milagros muy interiores. Yo sé lo que me pasó, yo sé lo que viví, y me sirve para toda mi vida. Y también milagros más visibles para otros, porque el Señor quiere también que ayudemos a otros con el testimonio. Qué gracia grande la del sacerdote, que administra los sacramentos. Ese contacto con Cristo para alcanzar la salvación pasa a través del sacerdote. Con todas las miserias que tengamos los sacerdotes, representamos a Cristo, especialmente en la administración de los sacramentos. Y no solo representamos a Cristo, sino que somos otros Cristos. Esa es la realidad del sacerdote. Otros Cristo. Cuando uno se confiesa, yo te absuelvo, dice el sacerdote, y no es él, sino que es Cristo en él, el que absuelve. Esto es mi cuerpo, no dice esto es el cuerpo de Cristo, sino esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Ahí está actuando Cristo. Tenemos que tener ojos de fe a la hora de participar de la Santa Misa, de recibir los sacramentos, de ver a un sacerdote. Tenemos que ir más allá de las apariencias, que sea
gordo, como yo digo, flaco o gordo, bueno o malo. Ojalá que seamos buenos y santos como Dios quiere, pero más allá de eso, ver más allá. En el sacerdote ver a Cristo. A la hora de juzgar a un sacerdote o de rezar por él, ver a Cristo en el sacerdote, cómo celebra, cómo administra los sacramentos, lo hará con mejor o no tanta devoción, como sea, pero ahí está Cristo. Tenemos que tener ojos de fe, como la hemorroísa, como el Jairo, el jefe de la sinagoga, y vamos a recibir grandes gracias, todas aquellas gracias que el Señor tiene preparada para nosotros a lo largo de nuestra vida. Y no tener miedo ni a la enfermedad ni a la muerte, porque es como dormirse. Y el Señor con un gesto, con una palabra, nos va a resucitar. Nos va a regalar primero la vida eterna. Si tratamos de ser fieles, si acrecentamos cada día nuestra fe y tratamos de vivir nuestra fe con sinceridad, con coherencia, la fe que tiene que ir impregnando toda nuestra vida, nuestras actividades, también lo que hacemos allí en el mundo, el trabajo, todo lo que hacemos, tiene que estar impregnado de nuestra fe, bañado por la gracia de Dios, para que pueda dar frutos. Ave María Purísima.